Buenas tardes a cada uno de ustedes. ¿Cómo estamos hoy? Bien, gracias. Qué bueno. Espero que esta serie de los 10 mandamientos, vamos a entrar ya en el 9º mandamiento. Espero que les hayan servido, ¿no? De que hayan sido de bendición y que hayan prestado atención a cada uno de ellos. Porque la verdad, no, esta es una ley de Dios que nos da para el crecimiento. Son los valores morales, éticos del hogar, para poder nosotros, ¿no? Empezar a actuar para que nuestros alrededores puedan ver la diferencia en nosotros. Por eso es aquel el que pone en práctica la ley de Dios. Vamos a hacer luz, vamos a hacer sal para nuestro alrededor. Vámonos por favor a Éxodo capítulo 20, versículo 16, por favor. Éxodo capítulo 20, versículo 16. Éxodo 20, cuando estén listos, por favor, ahí me dicen que listos. A ver, ¿quién dijo listo? ¿Nadie dice listo todavía? Listo, ok, perfecto. Bueno, vamos a leer el versículo 16, el cual la semana pasada estuvimos hablando acerca de no hurtarás, no robar. Ya tenemos toda la idea de lo que es no robar, no hurtar, tomar algo que no es tuyo, que no te pertenece. Robarle el tiempo a Dios, ¿no? Es algo tan importante. Recuerden que nuestra prioridad es Dios. Dios es primero. No le quitemos su tiempo a Dios. No le robemos el espacio que Dios merece en nuestras vidas. Recuerden, ¿no? Si estamos aquí es por Él. Si estamos aquí es por Él. Él decide quién vive, quién muere. Él decide a quién maldice, a quién bendice. No es el diablo el que decide, es Dios el que decide. Y si estamos aquí es por Él. Si estamos vivos es por Él. Si respiramos es por Él. Si tenemos lo que tenemos es por Él. No es porque nosotros no lo merezcamos. O porque te creas más sabio, más inteligente. Recuerden que es Dios el que da esas habilidades. No es el hombre. Es Dios. Repito, Éxodo capítulo 20, versículo 16. Bueno, de hecho ni lo he leído, ¿verdad? Dice así: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Todos sabemos lo que no es robar, lo que no es hurtar. Y claro que también, yo sé que también ustedes ya tienen una idea de qué es no levantar un falso contra tu prójimo. No hablar de tu prójimo, no mentir contra tu prójimo. Dice en Éxodo 23, versículo 1 y 2, en la versión TLA, dice así: no mientan ni den informes de falsos que ayuden al malvado a engañar a los jueces. No hagan lo malo solo porque la mayoría de la gente lo hace. Si en un pleito legal hacen declaraciones ante un jurado, no digan mentiras como la mayoría de la gente. Digan la verdad. Pero tampoco mientan para ayudar a un pobre en un juicio solo por ser pobre. Dios ama la justicia. Dios ama la verdad. Dice Levíticos capítulo 19, versículo 11 y 12. No hurtarán, ni engañarán, ni se mentirán unos a otros. No jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. La siguiente cita, Éxodo 23, versículo 7. Asegúrate que nunca acuses a nadie falsamente de algún mal. Jamás condenes a muerte a una persona inocente o intachable, porque yo nunca declaro inocente al culpable. Un testimonio puede definirse como una declaración que sirve para demostrar la veracidad de un hecho. Entonces podemos decir que levantar un falso testimonio es mentir, decir algo que no es cierto. Para muchos de nuestros antepasados, yo sé que mi mamá, ustedes saben que antes, ¿no? Que antes para el hombre su palabra contaba mucho. Para antes los hombres eran íntegros, eran personas que su palabra tenía peso. Cuando ellos decían algo, se cumplía. Él ya no se arrepentía, tenía que cumplirlo, tenía que hacerlo. Porque entonces, si su palabra era cuestionada, él se sentía indignado, se sentía no como mal. ¿Por qué? Porque se estaba diciendo que su palabra no contaba. Y para ese entonces los hombres eran de hombres de palabra, lo cual hoy en día nos hace falta esas clases de hombres.
A las personas que honraban su palabra se les distinguía como se les consideraba íntegras, individuos en quienes podían confiar. Mas hoy en día se han perdido los valores morales dentro del hogar y dentro de nuestra sociedad. Los hombres de hoy han tomado la mentira como una herramienta importante para su crecimiento económico o posición y han hecho esencialmente parte de su vida. En esta sociedad tan liberal en que nos ha tocado vivir, la mentira se ha convertido en un atajo atractivo para lograr un objetivo deseado y sin importar difamar a su compañero o familia. La mentira de hoy ya saben cada uno, ¿no? Como le estaba comentando la semana pasada, de no hurtar, no robar, que decían, ¿no? El que no tranza no avanza. Hoy lo que es el levantar un falso contra tu prójimo, mentir, se ha vuelto algo normal. Es algo esencial para la vida de cada persona. Recuerden que la mentira ha tomado el control de cada individuo porque han perdido el temor del Señor. Cuando Dios estableció el 9º mandamiento en el Antiguo Testamento, el pueblo entendió que ese mandato se refería a los juicios, el cual se ponía en práctica si alguien era acusado ante un tribunal. Pero no entendieron el verdadero significado de ese mandamiento, de ese mandato. Recuerden, el hombre es fácil de ver un ángulo diferente. Dios manda aquí, ¿verdad?, que en un tribunal para que se haga justicia, para que todo se haga legalmente. Dice que no solamente haga una persona, se haga 2 o 3 testigos que estén ellos, que no se contradigan para que se pueda hacer justicia. Porque recuerden que la palabra de Dios está basada en la verdad, en la justicia. Muchos de nosotros, cuando vemos un suceso, un accidente, o ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hacen los oficiales? Buscan testigos. Buscan quién están más apegados, quién concuerda más en lo sucedido. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a cambiar, a distorsionar, a ver las cosas distinto, ¿no? Y damos una respuesta equivocada. No podemos nosotros, por eso ellos no se pueden confiar en decir, ¿no? Hey, ¿tú cómo lo vistes? Yo lo vi de esta manera, y tú cómo lo dices, no, pues yo lo vi de otra manera. Y muchas veces dices, si hasta dicen el oficial, parece que no estamos hablando del mismo accidente, creo que estás hablando de otro, ¿no? Porque ya tratan de acomodarles, por eso que se necesitan 2 o 3 testigos para que concuerden en lo que están diciendo, para que al momento de juzgar sea justo, no sea injusto. Mas aquí el pueblo de Israel, ellos lo entendieron muy bien, con claridad. Sabían que tenía que haber 2 o 3 testigos para poder juzgar a alguien. Pero recuerden que ellos no entendieron lo que Dios quería decir, que se trataba de aquí adentro del corazón. Dice Mateo 15, 10, 11. Llamando junto a él a la multitud, Jesús les dijo, oigan y entiendan, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Sin embargo, la prioridad de Dios siempre ha sido mantener la verdad. Por esa razón, en aquel tiempo Dios estableció que no se podía dictar sentencia contra una persona con el testimonio de un solo testigo. Dice en Deuteronomio 19:15, en la versión TLA, afirma que para acusar a alguien de haber cometido un crimen será necesario que se presenten 2 o 3 testigos. La acusación de un solo testigo no tendrá ningún valor. Recordemos que nosotros los seres humanos contamos lo ocurrido de un suceso diferente a otros. Que se te hace que a veces, como les vuelvo a decir, a veces uno piensa de que no estamos hablando del mismo tema. Eso nos ocurre porque nosotros los humanos no percibimos las cosas igual que otro. Así que también relatemos las cosas diferentes de otro ángulo. Más bien, hay personas que no estuvieron en lo sucedido, pero les gusta acomodar, ¿no? No, pues yo miré cuando él venía y le pegó al carro, ¿no? Pero no vimos cómo fue lo que sucedió en verdad. No presenciaron el inicio hasta el final, pero ellos llegan y cuentan, lo acomodan. No, yo digo que este iría para acá y empiezan ellos a meter ideas, ¿no? Por eso cuando Dios estableció este mandato, Él quería que hubiera testigos que se apegaran y que estuvieran de acuerdo a lo dicho. Porque no recuerden, ahorita les voy a contar una cosa que le sucedió a nuestro Señor Jesús.
Ahorita van a ver, dice en Marcos 14, Marcos capítulo 14, versículos 55-58. Escuchen esto, fíjense, este es un ejemplo nomás por ahorita que les voy a dar. Y dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. Algunos levantándose daban falso testimonio contra él diciendo, nosotros le oímos decir, yo destruí este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en eso coincidían el testimonio de ellos. Dios para evitar estas confusiones exige la presencia de 2 o 3 testigos que presenciaron lo ocurrido. Así lo instituyó en el Antiguo Testamento y lo afirmó en el Nuevo Testamento para la disciplina de la iglesia. De esa forma Dios aseguraba de que la sentencia dictaminada contra alguien siempre estuviera basada en la verdad. Dios conoce a la perfección el corazón pecaminoso del ser humano. Dios sabe que somos capaces de usar la mentira para quitarnos un problema de encima. La idea de Dios al dictar este mandamiento era impedir que se cometiera esa injusticia. Debemos de reconocer que una persona no es mentirosa porque miente, sino miente porque es mentirosa. Voy a dar unos ejemplos del Antiguo Testamento y unos del Nuevo Testamento. Voy a tratar de hacerlo más rápido, pero más específico para que puedan entender, ¿no? Hemos estado hablando, recuerdan acerca del adulterio de David, ¿no? Fue algo grave, algo fuerte, ¿no? Pero también David cometió otro grave pecado, otro grave error. En 1 Samuel, capítulo 21, 1 y 2, ocurrió una gran tragedia en la vida de David antes de que David destruyera un matrimonio. Cuando David huía del rey Saúl, ¿recuerdan cuando fue David a pedir que se le diera de comer, cuando le dieron esos 5 panes que eran consagrados para el Señor? Fue cuando hicieron ese reemplazo de los 7 panes. Pues este David, cuando el sacerdote Abimelech lo miró, se asustó, dijo, vamos a lo que dice. Dice así en el capítulo 21, 1, 2. Por su parte David se fue a Nob, donde vivía el sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech vio a David, se puso nervioso y le preguntó, ¿por qué vienes solo? Porque el rey me mandó a una misión especial y me pidió guardar el secreto. Le contestó David, por eso es que mis hombres vienen conmigo, con ellos debo encontrarme en otro lugar. David quiso ocultar, él no quiso decir, no es que vengo huyendo del rey. Digo, no es que vengo a una misión especial. Pero tenemos hambre, danos de comer. Pero David no pensó en las consecuencias que esto iba a traer a estos sacerdotes y a sus familias. Mas su engaño y mentira trajo grandes consecuencias que causaron la muerte de 85 sacerdotes. Por esa mentira que él pensó que no iba a traer consecuencias. 85 sacerdotes fueron asesinados. Familias, hombres como mujeres, hijos, ganado, a todos mataron. Porque David dijo, vengo en una misión especial. Todo está bien, no pasa nada. Mas cuando el rey Saúl se dio cuenta por culpa de esta persona, Naob, que era un pastor de su rebaño, el principal pastor de su rebaño, fue y le contó al rey Saúl de lo que había sucedido. Dice en 1 Samuel capítulo 22, 12 al 19. Y Saúl le dijo a Ahimelech, está hablando al sacerdote Saúl, el rey, escúchame bien, hable usted, su majestad, contestó Ahimelech, ¿por qué me has traicionado como lo hizo David? Preguntó Saúl. ¿Por qué le dices a David comida y espada y además le pediste a Dios que lo ayudara? David quiere acabar conmigo y solo está esperando una oportunidad para hacerlo. Pero aquí el sacerdote se queda extrañado, se queda, ¿cómo? No entiendo. Si no es tu yerno David, ¿no es él tu hombre de guerra? Yo siempre he orado por él. ¿Cómo dices yo que te he engañado? Mas Saúl, por su corazón perverso, manda a sus hombres a que maten a todos
Escuchen esto. Sus hombres no quisieron hacerlo. No quisieron levantarse contra los sacerdotes de Dios. Sus hombres no se quisieron levantar contra los sacerdotes de Dios. Recuerden, cuando un rey dictaba una palabra, se cumplía, o si no, ellos morían. Mas ellos dijeron, no, la vamos a hacer. Mas este pastor de las ovejas del rey David, del rey Saúl, principal pastor de ovejas, dijo, yo voy. Este fue y mató a los 85 sacerdotes, mujeres, niños, hombres, todo lo que había. Dice en el versículo 17 del 1 Samuel 22, enseguida el rey ordenó a sus guardias, maten a los sacerdotes de Dios. Ellos sabían que David estaba huyendo de mí. Y en vez de darme aviso, le dieron protección. Pero como los guardias no se atrevieron a matar a los sacerdotes de Dios, el rey le ordenó a Doeg, Doeg, mátalos tú. Entonces Doeg, como no era israelita, mató ese día a 85 sacerdotes. Además fue a la ciudad de Nob, donde vivían los sacerdotes, mató a hombres, mujeres, niños, recién nacidos y a todo ganado. Pero quiero que escuchen esto, algo de David, ¿verdad? Que yo me quedé sorprendido. Dicen en 1 Samuel, capítulo 21, 22, David contesta al hijo de Abiatar, porque era hijo del sacerdote, y él logró escapar. Y va con David y le cuenta lo sucedido. Le dice, entonces David le dijo a Abiatar, yo sabía aquel día cuando Doeg, el edomita, o sea, el pastor, como les dije, el principal de ovejas del rey Saúl, estaba ahí, que de seguro se lo haría saber a Saúl, causando la muerte de todas las personas en la casa de tu padre. David reconoció, cuando él miró a Doeg, cuando le pidió los panes y cuando mintió, miró este pastor de ovejas de Saúl, lo miró. Él sabía en su corazón, él sabía que él lo iba a delatar, mas él prosiguió con su engaño y su mentira. No le dijo, ¿sabes qué? Es mejor que ahorita mejor revele la verdad, porque de todos modos él se va a dar cuenta. ¿Sabes qué? Ustedes protéjanse, no huyan o algo. Pero él aún así se guardó la verdad, mintiendo y engañando. Dice en Salmo 34, 13, 14, guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Proverbios 6, 16, 19 dice, 6 cosas hay que el Señor odia y 7 son abominación para él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. David reconoció su responsabilidad por causar la muerte de los miembros de las familias sacerdotales y todo lo que poseían. No minimicemos el pecado ni lo califiquemos por categorías como dicen muchos. Es una mentira piadosa. Todo pecado voluntario debe evitarse, ya sea que piensen que no les traerán consecuencias. Esos ténganlo muy en cuenta, el pecado te va a alcanzar. Dice en Mateo 18, capítulo 18, versículo 15, 16, en la versión TLA. Jesús afirma la forma de aplicar este mandato cuando se refiere a la disciplina de la iglesia y expresa, si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si hace caso, le habrás ganado de nuevo. Si no te hace caso, llama a 1 o 2 seguidores míos para que te sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a 2 o más testigos. Cuando aquí Jesús habla, dice, habla primero con una persona. Trata de hacerlo entender, a ver si lo puedes lograr hacerlo entender. Si no, tráete a otra persona para que los dos se apoyen y puedan presionarlo más. Traigan a 3. Si ya no quiere, pues preséntanos a la iglesia, ¿no? El objetivo de Jesús era para que pudiera entender la persona, ¿no? Que lo que estaban haciendo estaba mal. Entonces esos 3 testigos van a decir, es verdad, nosotros fuimos e intentamos, pero él decidió abandonar la fe. Y es por eso, ¿no?, que Dios siempre ocupa 2 o 3 testigos. Toda acusación en contra de otra persona debe ser sostenida por más de un solo testigo para asegurar la veracidad de la denuncia antes de aplicar la disciplina.
El propósito es aumentar la presión, como les había comentado, sobre la persona que ha pecado para que confiese. Pero por otro lado, técnicamente queda implícito que esta acusación no puede ser ligera ni puede dar lugar a la posibilidad de levantar falsos testimonios contra otro. De ahí la necesidad de contar con testigos como pedimos ver. Es la misma esencia. Siempre, siempre, no podemos acusar a nadie si no hay 2 o 3 testigos que declaren, es cierto, yo estuve ahí, lo presencié. Dice en Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Jesús llama a Satanás el padre de la mentira, mas Jesús afirma de sí mismo. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no dijo, yo digo la verdad, sino dijo, yo soy la verdad. La verdad y la mentira nunca podrán andar en el mismo camino. Es imposible, ¿no? No puedes vivir en el camino, no puedes tú estar en las sendas antiguas, en el camino del Señor y practicar voluntariamente, sabiendo, ¿no?, que Dios está viendo. A Dios no se le puede engañar, como dice Gálatas 6. A Dios no se le puede engañar. Tú no puedes mentir a la ligera. Sabes que tú mismo te engañas y tratas de engañar a Dios, pero a Dios no se le puede engañar. La verdad y la mentira nunca podrán andar por el mismo camino. Cuando hablamos la verdad, nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo. Mas el hablar mentiras, nos identificamos con el príncipe de las mentiras, el príncipe de las tinieblas, el Dios de este siglo, con tu padre, Satanás, porque te gusta mentir. ¿Cuánta mentira no está dentro de la iglesia y se dicen ser cristianos? Y hay muchas formas de mentir, bastantes formas de mentir. En Proverbios 1:7 nos dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. A muchos nos importa poco si quedamos bien o mal con Dios, o si manchamos su imagen y pisoteamos su nombre con tal de salirnos con la nuestra. Recordemos que para Dios es más importante nuestro carácter que nuestra reputación o el qué dirán. Como cristianos debemos hacer un compromiso con la verdad y hacerla parte de nuestro diario vivir, honrando el nombre de Dios. En el Salmo 139, del 1 al 4, dice así, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Conoces bien todos mis caminos. Aun antes de que haya palabra en mi boca, tú ya la sabes toda. La letra de la ley dice no mentir. El espíritu de la ley dice no ocultar la verdad. El ser humano no comprende la gravedad de la mentira y de lo aborrecible que es para nuestro Dios. Daré unos ejemplos, como en el caso de Ananías y Zafira. Ya todos conocemos esa historia. Todos saben por qué ocurrió esto. Esta cosa fue tan grave, tan severa, esta sentencia. Ellos tenían un terreno, lo vendieron a una cierta cantidad, como todos lo saben, mas ellos se pusieron de acuerdo para venderlo en una cierta cantidad, mas quisieron engañar a los apóstoles, diciendo que habían dado todo lo recibido por ese terreno. ¿Por qué? Porque ellos quisieron creerse, darse gloria, de decir, míralos, dieron todo. Todo ese dinero con lo que se vendió lo entregaron todo para el servicio de Dios. Todo lo entregaron. Todo lo entregaron. Mas Pedro, por el Espíritu Santo, les dice, ¿por qué permitieron que Satanás los convenciera? Entrar en su corazón. ¿Pensaron ustedes que me mentían a mí? ¿Que mentían a la iglesia? No. Estaban mintiéndole a Dios, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Aquí había 2 propósitos con esta enseñanza. ¿Por qué fue tan severa la condena de muerte para estos 2?
había dos propósitos. Uno era de que la iglesia iba a estar fundada sobre la verdad. La iglesia iba a ser fundada con la verdad. No iba a ser fundada empezando con traición y mentira. Y Pedro fue claro por medio del Espíritu Santo que la iglesia iba a ser fundada con la verdad. Segundo propósito por lo cual pasó esto, como dice Gálatas, capítulo 6. Nadie se puede burlar de Dios. Nadie se burla de Dios. Gálatas 6:7. No se dejen engañar de Dios. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Por eso fue dictada esta sentencia. La iglesia iba a estar fundada sobre la verdad para que todos vieran. Y segundo, que se dieran cuenta que Dios no puede ser burlado. Dice la palabra más adelante, si le siguen ustedes, dice que después la gente temió por lo ocurrido. Y ese era el propósito, que sintieran temor, que tuvieran cuidado de mentir, de quererse burlar de Dios. Dice en Hechos capítulo 5, 1-4. Les voy a relatar un poquito la historia en una versión distinta. Dice, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Después de venderla, el dinero también era tuyo. ¿Para qué regalarlo o no? ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron y lo envolvieron en una sábana y lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue esto todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, eso fue el precio. Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también sacarán y te cargarán a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Dios quería que la gente se diera cuenta que la iglesia iba a estar fundada sobre la verdad y que se dieran cuenta que Dios no puede ser burlado. Y esto es para cada cristiano. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón, te tienes que dar cuenta que tienes que caminar en la verdad. Vas a seguir al Señor, vas a cargar tu cruz. Porque no puedes engañar a Dios. No puedes ser un cristiano imitador. ¿Le vas a servir a Dios o no le vas a servir a Dios? No puedes engañar a Dios con tu forma de vivir o tu forma de pensar. Si tú crees que lo que estás haciendo es correcto, mas si eres hallado culpable ante Dios, qué triste, ¿no? Cuando pasen lista, como dicen. ¿Cuántas veces hacemos cosas que sabemos que no son correctas? Porque entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Cuántas veces nosotros lo hacemos así? Sabemos que está mal y lo hacemos. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Pues eso es lo que yo quiero saber. Sabemos que está mal, ¿por qué lo hacemos? Dice Jeremías 17, 9, 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17, 9, 10.
Dios entiende nuestra naturaleza pecaminosa y nos dice cómo combatirla. Jesús mismo nos explicó que aun cuando estábamos dispuestos a obedecer, nuestra carne es débil. Dice en Marcos 14:38, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La palabra velen en griego significa estar alerta. Jesús estaba exhortando a Pedro, Jacobo y a Juan a discernir, estar en oración y en alerta de cualquier ataque espiritual. Jesús les decía que no permitieran que la confianza, la comodidad, les permitiera a estar inactivos. Muchas veces nosotros pensamos que somos cristianos, ya podemos estar tranquilos. Cuando es cuando más que nunca debemos estar alertas y tener mucho cuidado, porque el enemigo lo que busca es que estemos cómodos, que estemos en comodidad para que él poder atacar y poder meter ideas, meter cosas en el corazón. Tú estás bien, no necesitas. Dice en Romanos 7, 14, 15, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Perdón, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que aborrezco, eso hago. Entonces podemos identificarnos con Pablo. Nosotros hemos experimentado la misma frustración y debilidad. Un poco más adelante en el versículo 22, 24, el cual dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice en 1 Corintios 9, 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Dominio propio, ¿no? Pablo nos está diciendo, termino siempre haciendo lo que no quiero y eso hago. Pero Pablo entendió que ahora ya no somos esclavos del pecado, ahora somos nuevas criaturas de Dios. Ahora nosotros tenemos el dominio propio, que es un don del Espíritu Santo, para poder poner nosotros en cintura nuestra carne. Y eso recuerden que es un don del Espíritu Santo, el cual se debe poner en práctica y no dejar a la carne que tome el control. Dice en Romanos 6:22, pero ahora liberados del pecado se han hecho esclavos de Dios, como resultado se dedican solo a Dios y eso los llevará a la vida eterna. Cuando Jesucristo fue traicionado, ¿cuál discípulo mintió 3 veces? ¿Cuál discípulo fue el que mintió 3 veces? Todos sabemos, 3 veces, ¿no? Fue Pedro. ¿Por qué Pedro mentiría? Tuvo temor. ¿Dónde había quedado aquella fidelidad hasta la muerte que había prometido a Jesús, el cual él mismo dijo en San Juan 13, 36, 38? Señor, ¿a dónde vas? Le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió, a donde yo voy tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Pedro se le olvidaría lo que pasó con Jesús, los momentos inolvidables que pasó con Jesús cuando decidió negarlo delante de una mujer. ¿No había usado su barca Jesús como púlpito y había ido juntos a pescar? ¿No lo había elegido como uno de sus apóstoles y le había enviado a predicar? ¿No había subido con el Señor al monte y le había visto transfigurarse? ¿No le había salvado de ahogarse en medio del mar de Galilea cuando en momentos inolvidables habían vivido juntos? ¿No había sanado a la suegra de Pedro? Entonces, ¿por qué lo negó? ¿Dónde quedó aquella fidelidad de Pedro? Todos los momentos que pasaron juntos, comían, disfrutaban, mas decidió negarlo. Recordemos que nosotros también estamos inclinados a pensar y que somos más fuertes de algo que realmente no somos. No lo olvidemos, la naturaleza caída del hombre es así de débil. Aún en el mejor de los hombres, nadie debe considerarse lo bastantemente fuerte como para pensar que está libre de peligro de caer, como dice en 1 Corintios 10:12. Por tanto, el que cree estar firmes, tenga cuidado, no sea que caiga. Voy a hablar de unas maneras de mentir. Voy a hacerte lo más breve posible porque el tiempo no nos va a alcanzar. La calumnia.
se considera como toda manifestación falsa o maliciosa que se hace con el fin de causar daño a otra persona. Proverbios 10:18 nos dice que el que esparce calumnia es necio. En el idioma hebreo se refiere más bien a una persona sin moralidad. Entonces, desde este punto de vista, un calumniador es alguien inmoral. Hay una palabra, la adulación o lisonja. Lisonja se podría definir como una alabanza exagerada que tiene el propósito específico de obtener un beneficio de quien recibe la exaltación. En pocas palabras, o sea, aquel que usa la mentira para quedar bien. Aquel como le llamamos nosotros, ¿no? Es como dicen, o son esos que, ¿cómo les decimos? Lambisconas, para quedar bien. Eso es mentir. Le estás diciendo a una persona lo que no es cierto. ¿Para qué? Para que puedas hallar gracia y puedas hallar favores delante de él. El chisme conlleva mentira porque cuando se propaga, se distorsiona, se acomoda, le echas más crema a tus tacos para que se vea más bonito. Estás difamando, estás dando falso testimonio. Estás hablando mentiras de una persona. Proverbios 20:19 dice, el que anda murmurando revela secretos, por tanto no te asocies con el chismoso. Las medias verdades es cuando una persona cuenta solo parte de la verdad para no quedar mal o no perjudicar a alguien, o sea, que miente. La hipocresía consiste en aparentar algo que no somos. Eso es mentira. Mentir a Dios. Debemos de reconocer que todos los seres humanos somos mentirosos por naturaleza. Y hasta a veces llegamos a pensar que podemos mentirle a Dios. Aún conscientes sabiendo lo que estamos haciendo. Aún descaradamente sabiendo que lo que estamos haciendo no es verdad. Le decimos a Dios, le acomodamos para poder calmar nuestra conciencia. Creyendo que podemos engañar a Dios. ¿Qué dice Jeremías 7:19? Que a Dios no, que Él escudriña los corazones. A Dios no le podemos engañar de ninguna manera. No hay manera que tú puedas. Jeremías 17:10. No hay manera como si Dios no escudriñara nuestros corazones. Dios sabe lo que estás haciendo. Dios sabe tus intenciones. Dios sabe qué es lo que estás pensando. Pero a veces nosotros pensamos que podemos engañarlo, mentirle. Qué tontería del ser humano, ¿no? Querer acomodarlo para nuestro bienestar, nuestra comodidad, sabiendo que Dios lo sabe todo. A Él no se le miente. Tú te haces tonto. Tú dices, no, Señor, así está bien. No, sí, Señor, medias verdades. Le acomodas. Y Dios te mira, solamente te mira y te dice, ¿crees que me puedes mentir? ¿Crees que me puedes engañar? No me conoces. No eres mi hijo. No sé quién eres, no sé ni para qué me pides. No sé ni para qué oras si no te conozco. Mis hijos no me ocultan nada. David no le ocultaba nada a Dios. Era sincero. Pecador, pecador soy. Mentiroso, mentiroso soy. Pero no quiero ser así. No venía ante Dios aparentando algo que no somos. Muchas veces, hoy en día, los mismos cristianos que apoyan la enseñanza de su pastor, sin verificar, como los bereanos, recuerden que habíamos hablado de los bereanos, cuando Pablo y Silas fueron, ellos los escucharon con entusiasmo, pero aún así, verificando en la palabra de lo que estaban diciendo era verdad, porque no querían ser engañados. Ellos estaban conscientes que había muchos por ahí, muchos mentirosos, muchos falsos maestros, predicadores, pero ellos escudriñaban las escrituras para ver si Pablo y Silas decían la verdad. Cuando los cristianos, como les dije, apoyan las enseñanzas de su pastor diciendo amén, amén, dicen una tontería, amén, amén, sin antes de verificarlo. ¿Qué están diciendo amén? Apoyando esa gran mentira. Eres partícipe de la mentira de tu pastor. Eres igual de mentiroso como él. ¿Cómo te atreves a decir que así sea? Así sea, así sea, amén, amén. Dios te va a dar todo, amén, amén, amén. Dios te quiere que seas rico, amén, amén, amén. Pecador. ¿Qué pasó? Volteando por el lado.
Sí, a ti, pecador. Dios te va a bendecir. Amén, 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 amén. No les gusta que le digan sus verdades. Quieren que les digan solamente su bienestar, que les va a ir bien. Pero no hablan. No quieren escuchar cosas que les ofenden. ¿Saben ustedes que lo que están haciendo a escondidas, tal vez yo no lo pueda ver? Yo no sé la vida de ustedes. La vida de ustedes que me están viendo a través de las redes sociales. A mí me pueden engañar. A mí me pueden contar verdades a medias. Pero a Dios no lo vas a engañar. Dios no puede ser burlado. Lo que haces en secreto, Dios lo va a exponer a la luz. Dios te va a descubrir delante de todos, como lo hizo con David. Lo que él hizo en secreto, Dios lo expuso delante de todo el pueblo de Israel. ¿Quién te crees tú? ¿Me creo yo? ¿Que somos mejores? Claro que no. Tú mientes, difamas, engañas, vas a pagar. Recuerden que la paga del pecado es muerte. Y si sigues ese camino, ¿sabes cuál va a ser tu paga? El infierno. Si no te arrepientes de corazón. Cuando alguien empieza a seguir verdaderamente a Jesús, sabiendo que debe estar preparado a sufrir y morir, es cuando Dios empieza a obrar en él. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. También nos dice en Hebreos 4:14, 16, en Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado al cielo, así que sigamos firmes en la fe que tenemos. Él fue tentado tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia que Él nunca cometió pecado. Entonces acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Ahí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Dice en Efesios 4:24, 25, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos con estas palabras. Y al revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practiquen la justicia y la santidad por saber la verdad. Así que dejen las mentiras y digan siempre la verdad, unos a otros, porque todos formamos partes del mismo cuerpo. Dice en San Juan 8:31, 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Toda la vida de un cristiano debe estar cimentado en la verdad. No estoy diciendo que nunca van a mentir, muchas veces involuntariamente lo van a hacer, o somos humanos. Pero lo que yo estoy diciendo, que si lo tomas tú como algo parte de tu vida, ya Dios no te va a considerar como uno de sus hijos. Porque, como pues les puedo decir, si tú sigues practicando la mentira, es que entonces nunca fuiste cristiano. Dios sabe que somos débiles, nuestra carne es débil. Por eso nos dice: velen, oren, manténganse en alertas, porque su carne es débil. Un cristiano genuino va a imitar los pasos de Jesús, como yo siempre les he dicho, como dice en 1 Pedro 2:21, va a imitar a Jesús. ¿Qué tan difícil es eso? No digo que somos perfectos, claro que no, pero qué tan difícil es para cada creyente que me está viendo a través de las redes sociales, como para todos ustedes, qué tan difícil es leer la vida de Jesús. Mira lo que Jesús hizo, hazlo tú también. Si Jesús vivía como un rey en palacios, hágalo entonces. Pero si Jesús no vivía en palacios, sino que Él vino a servir y dar su vida por los demás, ¿cómo es que tú quieres vivir como un rey? ¿Cómo es que tú quieres vivir en comodidades? ¿Dónde dicen las Escrituras que Jesús vivió como un rey? Él fue un hombre humilde. No tenía ni dónde recostar su cabeza. Él vino a dar, a servir, a lavar pies. No le digas a alguien: hey, junta un
una bolsa o agarra una bolsa para que juntes eso. ¿Cómo crees? Yo soy el pastor, o yo soy el líder, o yo soy uno de aquí de los más cercanos del pastor. ¿Cómo te atreves? Usa aquellos. Quieren ser servidos. Quieren ser servidos, pero no es así. Difamar a una persona, hablar contra una persona. Fíjate lo que Dios aborrece. Dios aborrece toda la mentira. Cuando tú te levantas contra una persona, recuerden que son hechos a imagen y semejanza de Dios. Recuerden que Dios aborrece la mentira. Los chismes, imaginen los chismes. Decir verdades a medias. O sea, no hay temor. No sientes dolor cuando ya lo dices con esa facilidad. Oh, ¿qué pasó? No, que es el otro cuando es mentira. Y tú bien tranquilo. Y te quedas, ¿no te duele lo que dijiste? O sea, ¿no eres cristiano? Dios no te suena la campanita que cristiano, que Dios te está oyendo, Dios te está viendo. ¿No tienes temor de Dios? Sí soy cristiano, pero Dios me perdona porque Él es bueno. No eres cristiano, eres un falso. Un cristiano le duele mentir. A un cristiano le duele levantarse contra su prójimo. A un cristiano no acepta chismes. Un cristiano no acepta tal cosa que se levante contra su prójimo si no hay 2 o 3 testigos. Y si lo hay, ayúdalo. No lo juzgues, ayúdalo. Únanse como familia en Cristo y ayudemos a nuestros hermanos. No lo pisoteemos, ayudemos a nuestros hermanos. Y él tanto que se creía, y él decía ser espiritual, y ahí estamos dándole. ¿Dónde está el amor hacia Dios? ¿Dónde está lo que Dios hizo por ti? Les voy a contar algo rapidito, lo que estaba contando a un muchacho ayer, acerca de esta persona, este juez, una persona que le debía mucho. Quería que le pagara, pero no tenía. Le suplicó, le pidió misericordia. Este juez lo perdonó, la gran deuda que tenía. Mas este individuo, al salir de ahí, se encontró otro que le debía poco, una cosa, nada que ver. Le dice, págame. Esta persona le dice, perdóname, ayuda, sabes que dame tiempo para poderte pagar, pronto te lo pagaré. No, quiero que me lo pagues. Este individuo malvado lo metió a la cárcel hasta que pagara su último centavo. Pero alguien se dio cuenta de estos sucedidos, le hizo contar al juez. El juez lo mandó a llamar de nuevo. Quiero que me expliques tú, ¿cuánto me debías? Pues mucho. ¿No me rogaste que te perdonara? ¿No te perdoné? Sí. ¿Por qué fuiste tan malvado? Y no hubo en ti misericordia también para que perdonaras a tu prójimo. Por tanto, vas a pagar tú también. ¿Quién te crees tú o me creo yo para no perdonar? Recuerden la grande deuda que Dios nos perdonó. Dios nos perdonó una deuda que no podíamos y no íbamos a poder nunca pagar. Mas miramos a otro, ay, mira cómo me miró. ¿No lo quieres perdonar? Eres un falso, no eres cristiano. ¿Por qué? Si a mí miro a alguien que quiera hacer eso, el Espíritu Santo me va a decir, Mario, ¿recuerdas la cantidad que tú le debías a Dios? Sí, perdón. ¿Sabes qué? Olvídalo, perdóname, discúlpame, porque ahora me acordé de lo que Dios hizo por mí en la cruz. ¿Quién soy yo para no perdonar? ¿Quién soy yo para ofender, para mentir? ¿Quién soy yo para difamar el nombre de alguien, la reputación de una persona, difamar a una persona? ¿Sabes que cuando tú levantas falsos testimonios, le puedes dañar a la persona, su credibilidad? Va a quedar la duda. No, esa persona dicen que es bien mentiroso cuando esas personas que dicen por ahí nunca investigaron la verdad. Pero se dice por ahí que esa persona no es íntegro, es mentiroso. Tengan mucho cuidado al querer hablar falso testimonio de tu prójimo. No juzgues instantáneamente. Más bien, pide por ellos. Repréndelos. Claro que sí los puedes reprender.
de acuerdo con la voluntad de Dios, con amor. Diles lo que están haciendo no está bien, que trae consecuencias. Pero no lo juzguemos, no pisoteemos a nuestros hermanos. Pidamos perdón a Dios, debemos pedir perdón a Dios todos los días pecamos. Pero si hacemos algo ya voluntariamente, algo como nuestro diario vivir, pecar contra Dios, no, para mí pecar es normal. No es normal, no eres hijo de Dios. Si a ti no te duele mentir, si a ti no te duele levantar un falso testimonio, hablar contra alguien, no eres cristiano. Porque el Espíritu Santo no te está redarguyendo, no te está diciendo, lo que estás haciendo está mal. Si tú lo haces con esa facilidad, no hay temor de Dios. Recuerden que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Para todos aquellos que me están viendo a través de las redes sociales, si tú estás viviendo en pecado, a Dios no lo puedes engañar. Tienes que arrepentirte. Si eres cristiano, que dices que amas a Dios y haces tales cosas, no eres cristiano. Pídele perdón a Dios. Él es fiel. Él perdona nuestros pecados, siempre y cuando lo digas de verdad. Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. El Señor viene pronto. Tal vez para muchos esto es locura, pero va a llegar el momento en que se van a acordar de estas palabras. Viene el rapto, viene el final, se van a quedar. Después viene, ¿por qué no lo escuché? ¿Por qué no le escuché como lo que sucedió con Noé? ¿Por qué no escuché a Noé? Jesús aún está aquí, por gracia eres salvo. Pídele perdón a Dios, arrepiéntete tú de tus pecados, vuélvete a Dios, ya no le des las espaldas a Dios. Él solamente ha buscado el bien para ti, solamente quiere lo mejor para ti, Él no busca el mal para ti, solamente quiere lo mejor. Mas nosotros queremos todavía morderle la mano a quien nos da de comer, porque si comemos y vivimos, es por Él. Si tenemos trabajo, si tenemos lo que tenemos, es por Él, no es por ti. Ustedes no tienen lo que tienen porque ustedes se lo merecen, porque Dios es bueno. El pecado de la mentira, mentir es grave. Mentir es grave. Trae consecuencias. Dios abomina la mentira. Déjenme les leo este pedazo. Primera de Corintios 10:12. Por tanto, el que cree que estar firme, que tenga cuidado, no sea que caiga. Ni uno de nosotros, fíjense, yo se lo digo de ahorita, ninguno de nosotros, aunque estudies todo el tiempo y que ayunes y ores, digas, yo estoy fuerte, yo no puedo caer. Dice la palabra, ten cuidado. Dijo Pablo, ¿verdad? No vaya a ser que yo vaya a ser descalificado. Por eso vamos a darle gracias a Dios. Y gracias a todos aquellos que nos ven por las redes sociales. Espero que este mensaje les haya sido de bendición. Nos vemos para la próxima semana y gracias a todos ustedes. Hasta pronto.